Bueno, el capítulo 6 es el último del libro de Saadi. Se titula Realismo Real. Básicamente es una discusión de varias críticas que le hacen a la fenomenología, una postura que ha surgido últimamente y que está como muy de moda, que es el realismo especulativo. Hay varios autores que tienen distintas formas de realismo especulativo, no es como una postura completamente unificada, es una postura metafísica y critica fuertemente a la fenomenología, además de muchas otras corrientes contemporáneas. Entonces Saadi va a introducir el realismo especulativo, ¿verdad? Es una postura en las últimas décadas ha entrado en discusión con el naturalismo, la fenomenología, la ciencia cognitiva y la filosofía analítica de la mente. Sparrow, ¿verdad?, es uno de los exponentes, ¿verdad? Propone que el surgimiento del realismo especulativo lleva a la fenomenología a su fin, así es como se llama el primer apartado de este capítulo, el final de la fenomenología. Y esto debido a que el realismo especulativo logró, según Sparrow, ¿verdad?, lo que la fenomenología se había propuesto hacer pero que nunca concretó, es decir, un verdadero compromiso con el realismo. Eso es lo que le critican, ¿verdad? La fenomenología nunca logró dar cuenta del realismo. De hecho, de acuerdo con Sparrow, la fenomenología en realidad nunca comenzó como proyecto, ¿verdad? Es una afirmación fuertísima, ¿verdad? Dice que la fenomenología comenzó y terminó con Husserl, ¿verdad? Y pues él nunca logró además establecer en qué consistía la fenomenología misma, ¿verdad? Y esto hasta el mismo Husserl, ¿verdad?, en algunos textos parece que él dice no lograr llegar con esa claridad, ¿verdad? Y hasta cierto punto puede que sea así, ¿verdad?, que no esté como el proyecto completamente acabado, pero yo creo que esto no se puede decir de ninguna obra, de ningún autor, ¿verdad? Entonces vamos a ver hasta dónde se sostiene esa crítica. De acuerdo con Sparrow, la fenomenología nunca llegó a ser algo en concreto. De hecho, pudo incluso ser el caso de que nunca haya existido, debido a que ninguno de sus representantes ha podido clarificar adecuadamente su método o compromisos metafísicos. Ciertamente, cuando vemos el desarrollo posterior de los discípulos de Husserl y los fenomenólogos posteriores más importantes, vemos que todos intentan ir más allá que el mismo Husserl, ¿verdad?, en la reducción, todos intentan ir más allá en ampliar el ámbito del originario, en llegar a la forma más pura de lo fenomenológico, alegando que hasta el momento no se ha sido lo suficientemente radical, ¿verdad?, en la aplicación del método. A simple vista, ¿verdad?, esto podría parecer como un enorme desacuerdo. Ya esta parte es más una opinión mía, ¿verdad?, esto no está en Saadi, pero esto es lo que yo pienso, digamos, de eso, ¿verdad? Podría parecer una enorme debilidad de la fenomenología, el desacuerdo y la contradicción entre los mismos especialistas, ¿verdad?, de la materia. Un punto débil en el carácter científico de la fenomenología, en la que se esperaría que su método fuera definitivo y que estuviera exitosamente cimentado sobre la base de un consenso. Como sí ocurre, digamos, en algunas ciencias naturales que son exactas, que están más orientadas hacia el consenso, ¿verdad? Como las ciencias naturales tienen todo un aparato, digamos, todo un método y toda una serie de verdades que son mayormente aceptadas por la mayoría de los científicos. Esto no significa que no haya desacuerdo entre ellos, pero sí tienen una unidad estructural, digamos, como ciencia. Parece que la fenomenología pareciera que no tuviera eso. Bueno, no hay un mayor grado de aceptación de los principios básicos que sustentan su método. El punto de Sparrow es comprensible, que incluso los mismos autoproclamados fenomenólogos posteriores no hayan logrado definir y estar de acuerdo con el método, parece mostrar que la fenomenología nunca estuvo viva en primer lugar. De hecho, Sparrow llama a los fenomenólogos muertos vivientes, ¿verdad?, y a la fenomenología una forma de filosofía zombie. Él dice que estuvo muerta desde el principio, pero aún así tiene un montón de seguidores, tiene un montón de personas que trabajan en la fenomenología, y para él realmente nunca estuvo viva, está muerta. O sea, básicamente nos dijo zombies filosóficos. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, carece de vitalidad filosófica y sustento metodológico, ¿verdad?
No obstante, existe otra posibilidad de interpretar esta situación de la fenomenología. Desde mi punto de vista, ¿verdad?, lo que ocurre en el caso de los fenomenólogos posteriores a Husserl es que, en primer lugar, para que exista el desacuerdo, tiene que haber en primer lugar una plena aceptación de los principios fundamentales de la fenomenología expuesta y desarrollada por él. Y sobre esa base es que pueden aparecer desarrollos posteriores del método mismo que amplían el ámbito de la fenomenología, su aplicación y la visibilización de nuevos fenómenos. Pero el caso para mí más importante de esto es Marion, ¿verdad? Pero bueno, no solo Marion, ¿verdad? Todos los fenomenólogos franceses, ¿verdad?, que son llamados herejes de la fenomenología, ¿verdad?, porque empiezan a cuestionar o empiezan a traspasar los límites, ¿verdad?, puestos por Husserl. Para mí esto no es un defecto, sino más bien es un avance, ¿verdad?, y más bien significa que la fenomenología está viva, en la medida en la que sigue habiendo discusión, nuevos fenómenos que se visibilizan, ¿verdad? Y si estuviera muerta, eso estaría estático, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, quiere decir que la fenomenología no está muerta en el sentido de que no es un método estático, que ya ha sido agotado y el cual ya no puede abarcar nuevos ámbitos, sino que ella misma continúa abierta hacia nuevas posibilidades y por ende es necesario que aparezcan nuevos herejes en el camino. Bueno, para mí el giro teológico de la fenomenología francesa es una muestra de que la fenomenología está viva. Todavía ahí hay una discusión importante, ¿verdad?, las últimas décadas entre Derrida, Marion, ¿verdad?, que estamos entendiendo por fenomenología, si lo que ustedes están haciendo es fenomenología o no, ¿verdad?, Janicot. Y otros, digamos, conforme he seguido leyendo, he visto que siguen apareciendo nuevos y nuevos nombres y autores ahí que se están metiendo en esa discusión. Entonces, lejos de, para mí, esto ser un defecto, me parece más bien que es una virtud, que toda filosofía fructífera o obras filosóficas fructíferas sigue generando discusión a pesar de las décadas, a pesar de que pasen décadas, ¿verdad? Bueno, aún así, autores como Sparrow y Rockmore sostienen que Husserl nunca logró clarificar qué quiso decir con fenomenología, ni dio cuenta satisfactoria de su relación con la epistemología. Tampoco logró clarificar muchos de sus cuestionamientos y la mayoría de sus conceptos como intuición, esencia, intencionalidad, representación, constitución, noesis, noema y reducción fenomenológica permanecieron oscuras. Gran parte de la crítica de Sparrow está sustentada en la visión de Rockmore. Por ejemplo, Sparrow va a afirmar que, siguiendo Merleau-Ponty en su definición de fenomenología en el prefacio de Fenomenología de la Percepción, la fenomenología en realidad es imposible. En efecto, Merleau-Ponty caracteriza a la fenomenología como crítica perceptual autorreflexiva. Esto significa que no debe dar nada por supuesto y en ese sentido es antidogmática, pero Sparrow ve en este antidogmatismo el fundamento de su imposibilidad, cuando realmente lo que Ponty, ¿verdad?, da a entender es que la fenomenología está siempre en marcha, en el sentido de que se autoconstituye constantemente y debe hacer la reducción de modo continuo. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos los que hacemos la reducción, somos seres finitos, ¿verdad? En tanto que seres finitos, la reducción nunca va a estar completa, nunca va a llegar a ser plena, absolutamente, y constantemente tiene que estarse haciendo, ¿verdad? El hecho de que sea autorreflexiva implica una constante visión crítica con respecto a sus afirmaciones para asegurarse no dar nada por supuesto, ¿verdad? Para Sparrow esto implica más bien que la fenomenología no comienza nunca. Ella misma implica el fundamento de su propia imposibilidad. Incluso Sparrow interpreta la famosa aseveración de Ponty de que la mayor lección sobre la reducción es que una completa reducción es imposible, para sumar sus argumentos que corroboren que la reducción es un paso metodológico que no se puede dar. ¿Sí? Por ejemplo, la neutralidad metafísica. Les parece, digamos, a estos autores, los realistas especulativos, que además es imposible, ¿verdad? Que la fenomenología pretende hacer eso, que eso como método es imposible y que más bien la fenomenología termina cayendo en una especie de antirrealismo o escepticismo. No obstante, lo que Merleau-Ponty da a entender con esta aseveración es que la reducción es un acto reflexivo particular y que nosotros, como criaturas particulares, no somos capaces de efectuar una reflexión de manera absoluta que nos permita de una vez por todas liberarnos de las ataduras de la vida inmersa en el mundo. Por eso es un acto que debe hacerse continuamente.
pero de esto no se sigue que no pueda realizarse en absoluto, ¿no? Es un non sequitur lo que están diciendo ellos, ¿no? Dado que es imposible la reducción absoluta, entonces la reducción no se puede del todo. Este es el reclamo de Sparrow sobre consenso y unidad metodológica mínima, como para considerar una determinada tradición como posible, corre el riesgo de ser un criterio tan rígido que ninguna tradición actual podría considerarse suficientemente unificada como para poder existir. Es decir, este reclamo que le están haciendo a la fenomenología, que ni siquiera los mismos fenomenólogos se ponen de acuerdo en qué es la fenomenología, esto pasa con cualquier tradición filosófica, ¿verdad? Y eso parece que es un rasgo propio de la filosofía. La filosofía no está basada no tanto en el acuerdo, sino más bien en el desacuerdo. En la medida en que puede haber desacuerdo, igual que en política, en esa medida es que puede seguir funcionando la filosofía, puede seguir habiendo discusión y el pensamiento avanza de esa manera. En ese sentido yo sí soy un poco dialéctico, pienso que tiene que haber esa contraposición, ¿verdad? Es común que las posturas de un autor específico produzcan desacuerdos académicos e interpretaciones contrarias. En lugar de considerar esto una deficiencia en la teoría, más bien se puede ver como la prueba del carácter eficiente y fructífero que dicha teoría filosófica tiene, en la medida en que ha logrado producir discusiones y desacuerdos profundos después de décadas y siglos de su formulación. Una segunda postura que Sparrow adopta es que la fenomenología está unificada por sus compromisos con el método trascendental. Para que un estudio cuente como fenomenológico, su descripción debe tener la forma metodológica de una reducción que enfoque tal estudio hacia el nivel trascendental. No obstante, esto tiene un precio muy alto, dicen ellos, en la medida en que implica que la fenomenología debe abandonar y prohibir toda metafísica. La reducción trascendental y la apogee previenen a la fenomenología de hacer juicios sobre la existencia de las cosas. Debe permanecer neutral o agnóstica con respecto a cualquier postura metafísica. Y esto significa que la fenomenología no puede dar cuenta del realismo metafísico. El realismo sería una postura metafísica. Entonces lo que están diciendo es que si el método es trascendental, la fenomenología no puede dar cuenta del realismo. Entonces al final nos traiciona a nosotros, los que somos los verdaderos realistas, dicen estos autores, ¿verdad? Pero vamos, el problema es que esta neutralidad de la fenomenología no se da realmente, sino que finalmente ella se alía con alguna suerte de antirrealismo o de idealismo. Por eso, al decir el final de la fenomenología, Sparrow quiere decir que la fenomenología no puede dar cuenta del realismo. Para ellos el final de la fenomenología o el fracaso de la fenomenología es que finalmente ella no puede dar cuenta del realismo. Bueno, ese es como el primer apartado, el final de la fenomenología. En el segundo apartado, Savio va a hablar del realismo especulativo ya en sí mismo, a ver qué es lo que ellos tanto proponen, ¿verdad? Ya que la fenomenología fracasó, vamos a ver qué es lo que ellos proponen para restaurar el realismo. El realismo especulativo nace como una contraposición al correlacionismo. El correlacionismo es la postura según la cual el sujeto, la subjetividad y la objetividad no se pueden pensar una sin la otra, sino que es necesario siempre para comprender la subjetividad, es necesario la objetividad, igualmente para poder comprender la objetividad siempre tiene que haber subjetividad. Digamos, la donación siempre es una donación para alguien, ¿verdad? Nunca es donación sola, tiene que ser para la conciencia. Según esta visión, solo podemos tener acceso a la correlación entre pensamiento y ser o teoría y realidad, y no únicamente a uno de estos dos elementos por separado. El pensamiento nunca puede salirse de sí mismo para comparar el mundo real como es en sí mismo con el mundo como tal y cómo se nos da según nuestra aprehensión subjetiva. En efecto, el en sí mismo no puede ser captado fuera de la subjetividad, ni la subjetividad en ausencia de una relación con un objeto. Nunca podemos salirnos de nuestro pensamiento para saber qué son las cosas en sí mismas. Entonces el realismo especulativo se centra en la crítica de este círculo del correlacionismo, al cual denotan como la catástrofe de Kant. Para ellos eso fue el giro que hizo Kant, la revolución kantiana fue la catástrofe porque prejuició a toda la tradición filosófica contemporánea y moderna con el dogma correlacionista.
Incluso consideran a la fenomenología una forma de correlacionismo. El hecho de que Husserl considere que el apogeo trascendental y la reducción trascendental hacen posible la relación entre el mundo y el mundo de la conciencia, o que un objeto o un ser en sí mismo no pueda nunca ser en sí, sin que envuelva de alguna manera a una conciencia, muestra que su pensamiento está permeado de correlacionismo. Igualmente en Heidegger, estos son como pequeñas, parafraseando un poco Sir Tiempo, el mundo existe solo si existe el Dasein, solo si hay Dasein. Solo si hay mundo, si hay Dasein, como estando en el mundo, hay comprensión del ser. Y solo si existe esta comprensión del ser, pueden existir seres intramundanos develados a la mano. Entendimiento del mundo y entendimiento del Dasein es comprensión de sí. Sí mismo y mundo pertenecen juntos a la misma entidad, el Dasein. Sí mismo y mundo son la determinación básica del Dasein en la unidad estructural del estar en el mundo. Y hay un claro correlacionismo, ahí, según Sparrow y Rockmore. Contrario a este correlacionismo, lo que van a proponer estos realistas especulativos es que sostienen que el mundo en sí mismo, esto es, el mundo que existe con independencia de nosotros, no puede ser contenido ni constreñido por las preguntas sobre cómo accedemos a él. Existiría una realidad ya dura, completamente desprovista de nuestros juicios y nuestros conceptos. Su objetivo es romper con el círculo correlacionista para alcanzar el absoluto afuera, el que no es del todo relativo a nosotros y que existe sin importar si lo pensamos o no. Y este realismo es especulativo precisamente porque implica aventurarnos con la razón especulativa más allá de los límites de la experiencia. Pensar fuera de nuestro pensamiento la realidad última del mundo en sí mismo. Para Sparrow, esta es la única forma de especulación que puede cimentar el realismo filosófico. O sea, el verdadero realismo es el que está completamente liberado del círculo correlacionista, ¿no? Tenemos que salirnos fuera de nuestro pensamiento para pensar el mundo como es realmente, o aventurarnos, ¿verdad?, en la razón especulativa. Graham sugiere, como forma de romper este correlacionismo, atacar el antropocentrismo en el que se fundamenta. Se debe pensar la relación ser humano-mundo en igualdad de condiciones con respecto a cualquier otra relación entre entidades. O sea, la relación mundo-ser humano no tiene ni mayor complejidad, ninguna prioridad ontológica que nos lleve a considerarla distinta de las otras relaciones que se dan en el cosmos. Lo mismo es, digamos, que yo esté en este momento viéndolos a ustedes, ¿verdad?, de la relación que yo tengo con el objeto que estoy conociendo o que estoy concibiendo en este momento, con la relación que podría tener esta mesa con el piso. Simplemente no tiene una prioridad ontológica, ¿verdad? Lo primero entonces que sabías notar es que esta propuesta de equiparar las relaciones causales entre objetos no humanos a las relaciones causales entre sujeto y objeto tiene una cierta reminiscencia de reduccionismo naturalista, según el cual la intencionalidad podría ser reducida a operaciones mecánicas. Al final podríamos reducir entonces toda la intencionalidad a simples procesos del cerebro, ¿verdad? Y al final no son más que eso, ¿verdad? Sin embargo, la intención del realismo especulativo, pues todavía más loca, ¿verdad?, no es reducir la mente y su vínculo con lo real a mecanismos no mentales, sino en reconocer que toda relación entre cualesquiera entes mundanos entraña una compleja profundidad interna única. De acuerdo con Harman, la fenomenología habría fallado en no reconocer el yo propio de todos los seres, en no preguntar qué se siente ser un micrófono o una computadora, ¿verdad? Eso fue en lo que falló la fenomenología. Es que, bueno, esa frase no sé, what is like to be a computer, what is like to be a microphone, cuál es su mundo, preguntar cuál es su mundo, cuál es el mundo de la computadora, qué experimentan, en suma, qué se siente ser una cosa, what is like to be a thing. Esta postura es denominada por el mismo Harman como polipsiquismo y emerge precisamente del rechazo de la revolución kantiana. Liberar al pensamiento filosófico del antropocentrismo, que le otorga privilegio a las relaciones que involucran la conciencia, significa pensar que lo consciente de los objetos es solo un rasgo como cualquier otro, y que aunque se pueda diferenciar entre un ser humano y una vara de metal, igualmente se puede diferenciar entre un refrigerador y un balde de pintura amarilla.
Nada más, el ser consciente es una propiedad como cualquier otra de los entes del mundo. Incluso el naturalismo para Hartmann implica cierto correlacionismo, en la medida en que implica un intento por conformar la realidad a nuestra propia mentalidad. La cosa presentada a la manera de las ciencias naturales es hacer la cosa dependiente de nuestro conocimiento, y no la cosa en su indomable y subterránea realidad. O sea, la misma ciencia ya implica un correlacionismo, porque estamos entendiendo la naturaleza en nuestros propios términos, en nuestros propios conceptos. Todo acercamiento nuestro al objeto es una deformación del mismo. Contra Heidegger, Hartmann afirma: usar un martillo o incluso mirarlo de manera explícita, ambas son distorsiones de la mera realidad del martillo, en tanto que a su ser mismo, desatado en el mundo como un animal salvaje, ¿verdad? Para él existiría como esta realidad completamente desprovista de nuestra intencionalidad, ¿verdad? De acuerdo con Hartmann, no podemos acceder a las cosas como son en sí mismas, pero esto no por una deficiencia humana. En realidad, los objetos tampoco pueden acceder a otros objetos y viceversa. Nada nunca está en contacto directo con otra cosa. Incluso la inaccesibilidad es a nivel intraobjetivo. Las partes del objeto tampoco acceden unas con otras. Una postura muy, muy radical. Ahora bien, es claro, ¿verdad?, el problema en el que está metido, ¿verdad?, porque ellos están criticando, ¿verdad?, la fenomenología por antirrealista, ¿verdad?, y alegan que ella nos ata a lo fenoménico. No obstante, revisando sus argumentos, ¿verdad?, qué valor pueden tener ahora esas críticas, si ellos mismos están más bien llevándonos al escepticismo completo de conocer las cosas como son, ¿verdad? Aquello que le alegan a la fenomenología es más bien la descripción de su propia postura. Este ferviente y extremista compromiso con el realismo va de la mano del más radical y global escepticismo, que hace de la realidad algo enteramente inaccesible para nosotros. Sin embargo, no todos los realismos especulativos comparten este escepticismo de Hartmann, ¿no? Quentin Meillassoux, en Après la finitud, después de la finitud, ¿verdad?, él argumenta que la fenomenología, debido a su compromiso con el correlacionismo, es incapaz de aceptar la verdad literal de las afirmaciones científicas sobre eventos que suceden antes del surgimiento de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, ante la afirmación la acumulación del planeta Tierra ocurrió hace 4.56 billones de años, la fenomenología se ve obligada a aceptar un enfoque de dos capas, pues como lo llaman. O sea, debe insistir en la diferencia entre el sentido real inmediato de la afirmación y un sentido más profundo y trascendental. Para Meillassoux, ¿verdad?, este autor francés, el problema es que la verdad científica debería de tener una única y literal interpretación verdadera, y la fenomenología tiene que aceptar esa primera interpretación, pero además agregar que eso que es verdad para nosotros, ¿verdad? Ahí es donde estaría el idealismo trascendental, ¿verdad? Puede aceptar que la afirmación es cierta, pero añadiendo que es cierta para nosotros. Y para Meillassoux, este movimiento es inaceptable, incluso cercano al creacionismo. La fidelidad a la ciencia implica que tomemos sus afirmaciones como verdaderas sin necesidad de agregar el para sí, y por ende hay que rechazar el correlacionismo. O las proposiciones científicas tienen un sentido realista y literal, y solo un sentido realista y literal, o no tienen sentido del todo. Entonces, por lo tanto, el acceso a la realidad que la ciencia nos provee no puede ser captada por un marco de referencia correlacionista. Según la postura de Meillassoux, al igual que el cartesianismo, existen caracteres primarios y secundarios de las cosas. Los caracteres primarios de las cosas son las cosas como son en sí mismas, esas pueden ser captadas por la matemática. Y los caracteres secundarios son los que son relativos a nosotros, ¿verdad?, como el color, por ejemplo, y todo eso hace referencia a nuestros sentidos, a nuestra capacidad de verlo. Igual en Descartes, ¿verdad?, la matemática describía propiedades de las cosas en sí mismas, el tiempo y el espacio, la extensión, ¿verdad?, lo extenso era algo propio de las cosas y que nosotros no interveníamos ahí. Algo parecido a lo que está proponiendo este autor, ¿verdad? La matemática tiene la capacidad de describir el mundo en ausencia de todo lo humano, ¿verdad?
como si la matemática no fuera humana, ¿verdad? No entiendo muy bien por qué, pero para él es así. Nos puede dar un conocimiento absoluto del mundo sin tener que venir de ninguna parte. En el curso de su argumentación, Meillassoux llega a afirmar que todo se da sin necesidad de una razón y que por ende puede llegar a ser sin razón. Esta ausencia de razón es para él una propiedad ontológica absoluta y la describe como la forma absoluta del caos, el hipercaos, ¿verdad? En el cual nada es imposible, incluso lo impensable. No obstante, él admite la dificultad de conciliar esta postura, la cual permite pensar que las leyes de la naturaleza pueden cambiar en cualquier momento, sin ninguna razón, por el intento por asegurar el discurso científico y la idea de que la ciencia matemática puede asegurar el conocimiento de lo en sí mismo. Para él no hay ninguna razón que esté detrás de las cosas, ¿verdad? Todo se da sin razón y por lo tanto incluso nada es imposible, incluso lo impensable sería posible, ¿verdad? Desde esta cualidad ontológica que le llama el hipercaos. Incluso existe una forma aún más extrema de anticorrelacionismo, expuesta por Brassier, ¿verdad? Desde su perspectiva, el objetivo último de la ilustración es una radical demolición de la imagen manifiesta. Brassier ve el realismo especulativo como una forma radical de eliminativismo que en su última instancia deriva en un nihilismo. En su visión, el nihilismo es un corolario inevitable del realismo radical fundamentado en la convicción de que la realidad extramental, que a pesar de nuestro narcisismo, es indiferente a nuestra existencia y ajena a los valores y significados con la que cubrimos para hacerla más hospitalaria. El mundo, tal como es en sí mismo, está inherentemente desprovisto de inteligibilidad y significado. Darse cuenta del sinsentido y la falta de propósito de todas las cosas para Brassier, ¿verdad?, es madurez intelectual. La filosofía no es ni un medio de afirmación ni una fuente de justificación, sino un órgano de extinción. ¿Te parece? Bueno, esta postura me parece un poco a Nietzsche, ¿verdad?, en algunas partes. Bueno, comprender que realmente no hay ninguna razón y no hay ningún sentido detrás de las cosas y aceptar eso es una madurez, es madurez intelectual, es madurez filosófica. Ese fue el segundo apartado, ¿verdad? En el tercer apartado se titula Formas del realismo, ¿verdad? Y básicamente continúa Saadi, ¿verdad?, discutiendo un poco con los realistas especulativos, ¿verdad? Si fueran estas posturas del realismo especulativo verdaderas, ¿verdad?, siendo el mundo solo una proyección nuestra, aún así el mundo en esta visión se muestra de forma completa y sin nada escondido. Es decir, que esto que sería nada más una imagen, ¿verdad?, el mundo realmente nunca lo llegamos a conocerlo, pero lo que conocemos son imágenes. Aún así, la imagen que se nos da ya es una imagen completa, no tiene nada escondido. O sea, el mundo ya está dado, el mundo aparente ya está dado completamente, ¿verdad? Ese es el problema. El mundo tiene el sentido que nosotros le damos y solamente ese, ¿verdad? Se nos muestra transparente según nuestra ilusión mental, ¿no? No obstante, para Merleau-Ponty esto es distinto. Realmente el mundo es una fuente de riqueza infinita, es un misterio y un don, ¿verdad? Incluso la afirmación de Levinas, según la cual la intencionalidad objetiva no nos puede suministrar un verdadero encuentro con la otredad, aplica también. Cuando estudio o utilizo objetos, estoy constantemente transformando lo extraño y diferente en familiar y conocido, haciéndoles perder su extrañeza. Por eso para Levinas la fenomenología de Husserl no le hace justicia a la trascendencia de lo otro, pues lo otro no puede ser conceptualizado o categorizado. Cualquier intento por captar o conocer lo otro necesariamente va a domesticar y distorsiona lo que es últimamente inefable exterioridad. Esta crítica de Levinas le permite también pensar el don y esta crítica, digamos, de Levinas de que la realidad no es algo que nosotros podamos agotar completa y absolutamente. A mí también me hace eco, digamos, con el don en Marion, ¿verdad? Porque la donación o el don es algo que trasciende a la intencionalidad. A mayor reducción, mayor donación, y eso significa que nosotros incluso podríamos tener una intuición de algo que está más allá de la intencionalidad, que no puede ser capturado por la intencionalidad, y por ende la realidad es aún más rica, ¿verdad? Habría niveles de fenómenos, ¿verdad?, según su donación,
unos fenómenos más ricos en donación, ¿verdad? Los fenómenos que son más ricos de intencionalidad son más pobres de donación, según Marion, ¿verdad? Por ejemplo, la matemática, que eso que puede ser ya conceptualizado y realmente capturado por la intencionalidad, tiene menor donación, ¿verdad? Que por ejemplo el fenómeno saturado, un fenómeno saturado de intuición. Pero el problema con el realismo especulativo es que ya la realidad tiene ese sentido, el que nosotros le estamos dando, esa ilusión, y ahí está agotado el mundo, ¿verdad? Lo que realmente son las cosas en sí mismas no la podemos captar. Entonces se pierde como ese misterio de que la realidad puede ser algo misterioso que todavía no logramos socavar completamente nunca, ¿verdad? Y que siempre puede haber mayor donación y mayor riqueza de donación. La naturaleza y el mundo es algo más extenso y más profundo que lo que la conciencia puede agotar. No obstante, podemos tener una intuición que nos permita vislumbrar una mayor donación en la que la intuición objetiva la intuición objetivamente alcanza. Ahora bien, la crítica de Hartmann a la fenomenología aduce lo siguiente, esta es una cita, abro comillas: hemos visto que uno de los peores efectos de la fenomenología fue cimentar la idea de que la disputa entre el realismo y el antirrealismo es un pseudo problema. Dado que la intencionalidad siempre se dirige hacia algo externo, percibiendo o aborreciendo algún objeto, la fenomenología supuestamente nos da todo el realismo que queremos, y sin caer en el realismo ingenuo que postula entidades más allá de toda percepción posible. El problema es que los objetos de la intencionalidad no son de ninguna manera reales, como lo demuestra el hecho de que odiamos, amamos o tememos muchas cosas que resultan no existir en lo más mínimo. Al definirse a sí mismo con los objetos sensuales y no dejar espacio para los reales, la fenomenología es idealista hasta la médula y no puede desentenderse tachando de pseudo problema una dificultad que amenaza sus propias opiniones sobre el mundo. Cierro comillas, hasta ahí llega, digamos, como la crítica que hace Hartmann. Digamos, los objetos de la intencionalidad no son objetos reales, porque muchas veces tememos, amamos cosas que realmente no están ahí, ¿no? Obviamente, ¿verdad? De entrada se nota, digamos, que la crítica es un non sequitur también, ¿verdad? Porque dado que algunos objetos de la intencionalidad no existan, de eso no se sigue que todos los objetos de la intencionalidad son inexistentes, obviamente, o irreales, ¿verdad? Además, ya en las investigaciones lógicas, Husserl rechaza toda distinción simplista entre objetos de la intencionalidad y objetos reales, ¿verdad? En efecto, Husserl afirma que el objeto intencional de una presentación es lo mismo que su objeto actual, y en ocasiones a su objeto externo, por lo que es absurdo distinguirlos. Esto es lo mismo que afirmar que todos los objetos intencionales son reales. Perdón, esto no es lo mismo que afirmar que todos los objetos intencionales son reales, pero sí que si el pretendido objeto realmente existe, es objeto real y no otro. Ese es nuestro objeto intencional, ¿verdad? Con respecto a la crítica de Hartmann, según la cual el intento de la fenomenología por eliminar la disputa entre el realismo y el antirrealismo, por ser un pseudo problema, es falso, ¿verdad? Dado que la fenomenología es idealista hasta la médula, vemos que Saadi esta otra crítica sí se la toma un poco más en serio, ¿verdad? La crítica de decir que la fenomenología simplemente despacha el problema entre el realismo y antirrealismo, ¿verdad? Por decir que es un pseudo problema. Muchos de los fenomenólogos tempranos, ¿verdad?, y sus discípulos de Husserl eran realistas comprometidos que se vieron decepcionados por ver en el desarrollo posterior de Husserl un giro hacia el idealismo trascendental, ¿verdad? Muchos consideraron este giro como una tradición de la verdad realista de la fenomenología. Sin embargo, se puede argumentar que el correlacionismo es uno de los rasgos fundamentales de la fenomenología y que, por supuesto, tal correlacionismo tiene implicaciones idealistas. Cualquier fenomenólogo que no esté dispuesto a aceptar esto no es un verdadero fenomenólogo. Eso es lo que dice. No es un verdadero fenomenólogo. ¿Aceptar qué? Aceptar supuestos idealistas, ¿verdad?, del idealismo trascendental hacia el que derivó Husserl. Esa es una afirmación de Saadi. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es lo que está diciendo él? Supuestos idealistas, en la medida en que la fenomenología debe ser correlacionista, tiene que implicar ser correlacionista. Cualquier fenomenólogo que no acepte esto no es un verdadero fenomenólogo. Eso es lo que dice Saadi, ¿verdad? Lo primero que se debe decir con respecto al realismo especulativo
es que tiene una afirmación verdadera, la que dice que el correlacionismo es el dogma de toda la filosofía post-metafísica, ¿verdad? Su presencia se encuentra incluso en la filosofía analítica contemporánea reciente, ¿verdad? Para ilustrar, digamos, cómo está presente, va a poner el caso de Putnam, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Putnam rechaza la postura clásica según la cual nuestro acceso cognitivo al mundo debe estar mediado por representaciones mentales, ¿verdad? Como si existiera, digamos, aquí la mente, aquí habría una interfase y después está el mundo, ¿verdad? Putnam rechaza eso, ¿verdad? De entrada. En su visión, nosotros podemos de hecho experimentar el mundo externo e insiste en que debemos desarrollar una teoría de la percepción que recupere el realismo natural del hombre común. No hay necesidad de introducir tal interfaz entre nosotros y el mundo. Más bien, nuestra experiencia perceptual debe ser entendida como un conocimiento certero de las genuinas propiedades externas de las cosas. En lugar de decir que experimentamos las representaciones, deberíamos decir que las experiencias son presentacionales y que nos presentan el mundo como conteniendo ciertas características. La postura de Putnam se parece al realismo metafísico en primer lugar, en que ambos distinguen cómo son las cosas para nosotros de cómo son ellas en sí mismas. Y en segundo lugar, en afirmar que la que importa es la segunda, o sea, cómo son las cosas en sí mismas y no cómo son para nosotros. El conocimiento es visto aquí como un espejo fiel de la realidad extramental. Existe una realidad independiente del conocimiento e independiente del pensamiento y la experiencia. Podemos insistir en que hay hechos que existen ahí sin que nosotros los legislemos. El problema de pensar esta realidad más allá de nuestra intencionalidad es que se apoya en la suposición ingenua de que podemos hablar de hechos sin necesidad de aclarar el lenguaje en el que los describimos, ¿no? De acuerdo con Putnam, hablar de algo sin aclarar el lenguaje desde el cual se habla es hablar de nada. Entonces, de entrada, este realismo especulativo, extremista, para Putnam está completamente ya desechado. Por eso es que él sí se inscribe en un cierto correlacionismo, ¿verdad? Y se inscribe en este correlacionismo en la medida en que para él la ciencia no describe de manera absoluta una realidad en sí extramental, desde ningún punto de vista y sin dejar ningún rastro de nosotros mismos. Claro que la ciencia es un punto de vista, nuestro punto de vista, ¿verdad? Y no está describiendo nunca una realidad completa y absolutamente extramental, ¿verdad? Con esto Putnam no está negando que existan hechos externos, sino únicamente que no podemos decir qué son los hechos externos fuera de las escogencias conceptuales. De hecho, esto no tiene realmente ningún sentido, no tiene ningún sentido decir qué son las cosas en sí mismas fuera de nuestros conceptos, ¿no? No se está afirmando que nuestros esquemas mentales creen el mundo, pero tampoco que simplemente lo reflejan. Incluso lo que llamamos realidad está tan permeado, infundido con nuestras estructuras de pensamiento y lenguaje, que difícilmente podamos hacer una neta distinción entre aquellas partes de nuestra mente que hacen referencia al mundo en sí mismo y las que se refieren a meros conceptos nuestros. No se podría hablar nunca del mundo sin nuestros conceptos. Tampoco nosotros podemos hablar de nuestros meros conceptos sin que eso esté permeado del mundo. Y así nosotros introducimos conceptos, esos conceptos tienen algo de mundano, es imposible que estén completamente desembarazados de algo mundano, y al mismo tiempo cuando hablamos del mundo es imposible que eso que estamos describiendo no esté también permeado del mundo, de nuestros conceptos. La postura de que nuestro pensamiento únicamente retrata un mundo exterior como una imagen del mismo debe ser abandonada, así como la pretensión de que podemos distinguir entre nuestros meros conceptos y la realidad en sí misma, para afirmar únicamente que el mundo y la mente conjuntamente constituyen la mente y el mundo. Putnam concibe su postura como un intento para encontrar una tercera vía entre el realismo clásico y el idealismo subjetivista. Este rechazo por el realismo metafísico, según el cual el mundo exterior existe con independencia de nuestros conceptos, para Putnam no es un rechazo del realismo, ¿verdad? Más bien afirma que los realistas metafísicos, ¿verdad?, no se toman suficientemente en serio el realismo y que en realidad los filósofos que tradicionalmente han sido acusados de idealistas son los que verdaderamente respetan y honran el verdadero realismo, ¿verdad? Por ejemplo, Kant, ¿verdad?, los pragmatistas o los fenomenólogos. Para Putnam ellos son los que verdaderamente se han tomado en serio el realismo y no estos realistas especulativos.
Pero a pesar de que muchos de los fenomenólogos tempranos discípulos de Husserl consideraron que él se había vuelto hacia el idealismo trascendental, su filosofía no es una teoría de cómo el sujeto está cerrado hacia sí mismo en sus propios estados intencionales, sino más bien una teoría de cómo el sujeto intencional está abierto a todo lo demás. Hay una gran diferencia entre eso, ¿verdad? Por eso a mí me parece que, digamos, ese reclamo que le están haciendo estos discípulos tempranos de Husserl a él mismo, por el giro que tuvo en ideas, ¿verdad? Me parece que no es legítimo, ¿verdad? Pues él no se está alejando del realismo en ningún momento. Si por realismo no estamos entendiendo una postura metafísica, sino el realismo más radical, que es explicar o comprender el mundo, ¿verdad? Que no es lo mismo que simplemente postular que hay algo ahí, ¿verdad? Entonces, con respecto a esto, ¿verdad?, dice Levinas que si el idealismo es la postura según la cual, cuando el sujeto es consciente de objetos, solo es consciente de sus propios estados subjetivos, y si el realismo sostiene que el mundo tiene una naturaleza determinada que no depende causalmente de una subjetividad creadora, entonces Husserl podría ser más un realista que un idealista tradicional. Pero obviamente no está diciendo que es un realista o un idealista en sentido metafísico, ¿verdad? Nada más está diciendo que si por idealismo se entiende eso y por realismo se está entendiendo esta otra cosa, Husserl es más un realista que un idealista. En la propia edición de Husserl, la reducción permite comprender y dar cuenta del realismo que está inscrito en la actitud natural. Todas las actividades humanas son relaciones, prácticas, investigaciones teoréticas, por ejemplo, no son anuladas por la reducción, ni devaluadas, ni tampoco alteradas. Pero también a veces se está en la idea, confunden, digamos, de que la reducción es como, nos estamos desentendiendo de lo mundano, o vemos lo mundano, lo óntico, como si fuera, como si no fuera importante, o como si estuviera devaluado. Lo que importa es esto, trascendental, y no, realmente se le está dando un valor a eso que existe, por supuesto, se está reconociendo el valor de eso que existe. Lo que se está haciendo es dando la explicación del sentido de eso. Entonces no se le está devaluando. Al entrecomillar, digamos, el mundo, lo que queremos es llegar a eso que realmente explica el sentido del mundo, ¿verdad? Eso no es un idealismo, es más bien una forma radical del realismo, ¿sí? Todas las actividades humanas, sus relaciones, prácticas, investigaciones, eso ya lo leí. Y no puede haber un realismo más fuerte que aunque por realismo aquí no se entiende una adopción de una postura metafísica de forma dogmática, sino una verdadera comprensión de aquello que se da de manera obvia. El mismo Husserl afirma que el mundo exista, que se da como un universo existente en ininterrumpida experiencia que se fusiona constantemente en concordancia universal, está completamente fuera de duda. Pero es una cuestión muy diferente entender esta indubitabilidad que sostiene la vida y la ciencia positiva y clarificar el suelo de su legitimación. Entonces queda claro a este punto por qué, aunque el principal reclamo del realismo especulativo a la fenomenología es no poder ser suficientemente realista, y aunque Sparrow insista en que el realismo especulativo nos lleva a la verdadera realidad sin rodeos ni trastocar el sentido del realismo, queda claro que este realismo especulativo es una forma particular de realismo que en última instancia lleva al escepticismo radical de Hartmann, al racionalismo del tipo cartesiano de Meillassoux o al nihilismo eliminativista de Brassier. Voy a tratar de resumir un poco más este penúltimo apartado, ¿verdad? Que es el cuarto apartado. Aquí lo que hace Xavi es hablar de la neurociencia cognitiva y el neocantismo, ¿verdad? Es como una otra forma, digamos, en la que se podría confundir la fenomenología y el correlacionismo, para dar ciertas refutaciones, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad?, de este realismo metafísico, ¿verdad?, va a aparecer con la epistemología naturalizada. Va a interesar. Critica, digamos, aquí la epistemología naturalizada desde la fenomenología. Un gran número de neurocientíficos y filósofos como Fried, Metzinger y Howe han defendido distintas versiones del enfoque de codificación predictivo y argumentan que este fundamenta una forma de neurorepresentacionalismo radical. Vamos a ver qué significa eso. No es simplemente que nuestro acceso al mundo exterior está mediado por representaciones neuronales, sino más bien que el mundo de la experiencia es él mismo una construcción representacional.
La afirmación central es que el cerebro no procesa toda la información que recibe, sino que enfoca sus recursos en insumos inesperados. Esta parte es muy técnica, ¿verdad? Para minimizar sorpresas costosas, el cerebro busca constantemente anticipar qué señales reciben sus órganos sensoriales. Para hacer esto lo más eficiente posible, el cerebro construye modelos internos de las posibles causas de las entradas. Estos modelos le permiten al cerebro predecir mejor las entradas posibles y estas predicciones se comparan continuamente con las entradas sensoriales actuales. En caso de error, por ejemplo, si hay una gran discrepancia entre las entradas predictivas y las actuales, el modelo es revisado y mejorado. Esto es como, digamos, una economía del cerebro, ¿verdad? Para poder captar lo que le detrás, digamos, sensorialmente. Según esta concepción, el cerebro es visto como un órgano de prueba hipotético, ¿no? Sin embargo, los únicos datos en los que el cerebro puede trabajar son los efectos internos de los órganos sensoriales estimulados. Sus causas externas permanecen ocultas, y esta es la parte, digamos, del realismo que tiene, ¿verdad? El cerebro nada más puede trabajar con las experiencias internas, ¿verdad? Esto sería un internalismo, ¿verdad? Cualquier evidencia a la que el cerebro tiene acceso es consecuentemente evidencia disponible a lo interno, por decirlo de algún modo. De acuerdo con Howe, no podemos salirnos de nuestros cerebros y directamente comparar nuestras representaciones y predicciones, con los estados de cosas externas, ¿verdad? El contenido de nuestras experiencias conscientes debe ser considerado una construcción neuronal, una simulación generada por el cerebro. Como lo pone Firth, nuestra percepción no es del mundo, sino del modelo cerebral del mundo. O sea, al final lo que estamos viendo no es el mundo, sino el modelo cerebral del mundo, nuestra ilusión, la ilusión que el mundo nos da, ¿verdad? Todo lo que vemos, escuchamos, olemos, todo está contenido en nuestro cerebro, pero proyectado hacia afuera y externalizado, como cuando en la vida real fallamos en reconocerla como una construcción y la tomamos por la realidad misma. O sea, nosotros fallamos creyendo que estamos viendo la realidad misma, en realidad estamos viendo nada más una ilusión que nos da el cerebro. El ejemplo más claro estaría en el color. Voy a saltarme esta parte porque tal vez se está volviendo muy pesado, digamos, esto, y creo que no es tan importante para la exposición, ¿no? A pesar de que esta postura nos previene de conocer el mundo como es y epistemológicamente implica el escepticismo, de acuerdo con Metzinger, esto no es realmente preocupante. El mundo externo sí existe y el conocimiento y la acción nos conecta con él. Firth además elimina la preocupación de que nunca podamos saber si nuestro modelo mental coincide o no con el mundo externo. Lo que es crucial es que nuestro modelo sirva para poder controlar y predecir. Si verdaderamente describe la realidad o no es irrelevante. Esto filosóficamente es completamente vacío. ¿Por qué vacío? Porque aquí él simplemente está despachando todo el problema de la filosofía, ¿verdad? Si existe o no el mundo, no importa, eso no nos importa. Lo único que nos importa es que nosotros podamos predecir, hacer predicciones científicas y que podamos tenerle una aplicación real. Básicamente no es una actitud filosófica para mí completamente. ¿Cómo podemos corroborar si realmente existe o no? No sé, eso no importa. Lo que importa es que podamos aplicar, ¿verdad? O predecir o hacer predicciones. Una visión similar es allá en el neocantismo, ¿verdad? Helmholtz sostiene que la tarea de la percepción es inferir la causa de la sensación y esa percepción equivale a una forma de prueba de hipótesis. Esta postura encuentra inspiración en la teoría del psicólogo Johannes Müller, quien sostuvo que las propiedades de las causas externas no se transmiten de manera fiel y precisa a la conciencia por nuestros nervios. De hecho, se producen tantos pasos intermedios y transformaciones en el camino entre la causa externa y el efecto experimentado que cualquier similitud o semejanza entre los dos puede descartarse de forma segura. O sea, no hay nunca un contacto directo con las cosas, porque entre el hecho de que yo experimente una cosa, ¿verdad?, y eso llegue a mi cerebro, hay tantos procesos, ¿verdad?, que al final lo que me va a llegar es algo completamente distinto a lo que estaría afuera. Eso según la psicología cognitiva, ¿verdad? Cuando nos cortamos con un cuchillo no sentimos un objeto externo, sino un dolor interno. Del mismo modo, cuando vemos algo, lo que percibimos depende no solo de las causas externas, sino también y mucho más significativamente de nuestra propia constitución fisiológica. Lo que finalmente percibimos es, estrictamente hablando, un efecto interno más que una causa externa. Este desarrollo de la psicología cognitiva es tomada por Helmholtz como una confirmación
de la afirmación de Kant en la Crítica de la Razón Pura, según la cual no podemos tener conocimiento de ningún objeto como una cosa en sí misma, sino solo como una apariencia. Y sumado a esto, ¿verdad? Aquí hay una crítica de Lange, ¿verdad? A esta postura del neocantismo y la neurociencia, que es muy similar y me parece muy interesante a la crítica que le hizo Jacobi a Kant, ¿no? Kant dice, nosotros realmente lo que vemos son apariencias, ¿verdad? Vemos fenómenos, pero inferimos que existen las cosas en sí mismas, porque estos fenómenos serían el efecto de esa causa, ¿verdad? O sea, tiene que existir ahí algo en sí mismo, a pesar de que no podamos saber nada de eso, por lo menos sabemos que existe, porque vemos el efecto, y si vemos el efecto tiene que haber una causa. El problema es que en Kant la causalidad es una categoría, ¿verdad?, del entendimiento, estaría dentro de una facultad del entendimiento. La causalidad aplicaría para todo lo fenoménico y solamente para lo fenoménico. Extrapolar esa causalidad, como él lo está haciendo, a la cosa en sí, diciendo que la cosa en sí es una causa de algo que vemos el efecto, que sería lo fenoménico, sería extrapolar la causalidad, que ya es una categoría de lo fenoménico, a algo que está fuera de lo fenoménico, o sea, el noúmeno. Por tanto es inviable. Esa crítica de Jacobi a mí me parece demoledora, ¿verdad?, porque se trae abajo todo el idealismo trascendental de Kant. Lo mismo va a pasar aquí, vamos a ver. La otra obra importante del neocantismo que adopta la ciencia cognitiva es Historia del materialismo y crítica de su significado en el presente, ¿verdad?, Friedrich Albert Lange. Inicialmente Lange adopta la misma postura que Helmholtz, según la cual la investigación científica de la psicología acerca de los órganos sensoriales ha confirmado las afirmaciones fundamentales de Kant y puede ser interpretada como una corregida y mejorada forma del kantismo. Los sentidos solo nos proporcionan acceso a la internalidad de los efectos de las cosas y no a la exterioridad de las cosas en sí mismas. Por lo tanto, Lange ve otras implicaciones que tiene esta postura. Nuestro cuerpo, nuestros órganos sensoriales, nuestro cerebro son además imágenes que creamos a partir de nuestras propias ideas. Cuando vemos que nuestras propias imágenes son producidas por la estructura del ojo, no debemos olvidar que ese ojo también es solamente una idea producida por nuestro cerebro. Entonces, no solamente nuestras sensaciones, sino también nuestros conceptos son el producto de nuestra constitución psicológica. Todo nuestro mundo interior está constituido por nuestro aparato psicológico, lo que implica que incluso nuestros órganos sensoriales son ideas. Entonces, no está en duda el progreso de las ciencias positivas, pero eventualmente, cuando se debe plantear las preguntas epistemológicas, se debe enfrentar el hecho de que el realismo materialista como postura filosófica es cerrado. ¿Y por qué es cerrado? Porque aunque la ciencia cognitiva nos provee de una investigación de nuestros órganos sensitivos, el materialismo que podría derivar de esto no nos permite creer en la existencia de los objetos materiales subsistentes fuera de nosotros, y esta postura termina derivando más bien en un idealismo. A pesar de que podríamos inferir causalmente que los objetos de nuestras sensaciones internas deben provenir de los objetos externos reales, aún así Lange considera que la causalidad debería restringirse a los objetos de nuestras sensaciones y a la experiencia, y que por tanto no deberíamos extrapolar la causalidad más allá de la experiencia. Básicamente lo mismo que le dijo Jacobi a Kant. Unos años después, Mach tomó un último paso decisivo a este respecto, y retomando el curso de Helmholtz y Lange, adoptó la postura de que la investigación psicológica de los órganos sensitivos provee la fundamentación de una teoría del conocimiento, pero con la seguridad de poder deshacerse de la cosa en sí. Los objetos de la experiencia no son representaciones de un mundo más allá de la experiencia, sino que todo lo que existe son complejos de sensaciones. Ahí cae, digamos, en el reduccionismo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, la crítica sabia a esta concepción, ¿verdad?, siguiendo Lange, se fundamenta en cuestionarnos en primer lugar por qué estamos considerando los objetos de la experiencia como construcciones internas en lugar de objetos reales espaciotemporales. ¿Verdad? La respuesta es porque eso es lo que la investigación neurocientífica de nuestro cerebro nos sugiere. No obstante, si esta teoría debe ser tomada en serio, tiene que ser consistente. No podemos solamente tomar como una representación mental el martillo en la mesa del aula como parte de una fantasía generada por el cerebro o una realidad virtual. Lo mismo aplica a la imagen visual del cerebro que aparece. Es decir, ese aparato que es el que nos está permitiendo que todo lo que estamos viendo como una imagen o una representación o una ilusión es también una ilusión. Porque en primer lugar, ¿cómo accedemos al cerebro? ¿Verdad? A pesar de que en una cirugía, ¿verdad?, abramos el cerebro y lo podamos ver o podamos ver las imágenes del cerebro,
Eso que estamos viendo también es una representación mental, ¿verdad? Pero eso es lo que nos está proveyendo, digamos, la ilusión, ¿verdad? Entonces es circular, es una circularidad. Al final nunca vamos a salir de la ilusión, pero la ilusión entonces nunca va a provenir de nada real. Entonces al final se autodestruye, ¿verdad? No puede sostenerse. Bueno, voy a resumir, son como 3 párrafos, digamos, para decir eso. Entonces lo voy a saltar porque se está volviendo como demasiado pesada, digamos, esa parte. Sí, ya es demasiado, y él lo explica y lo explica, pero voy a resumir eso y voy a llegar nada más ya al cierre, ¿verdad? Que es el último, vamos a ver si había algo aquí importante. Sí, voy a dar nada más el cierre de esa parte, ¿verdad? Lo que al final termina diciendo Sabai, ¿verdad? Es que a pesar de que la epistemología naturalizada parece presentarnos un suelo más seguro que el idealismo de Husserl, ¿por qué? Porque está basado en los hallazgos científicos, ¿verdad? más recientes, en realidad da una dudosa presentación del mundo, limitado a lo que la ciencia pueda decir o no, ¿verdad? No puede asegurar la realidad del mundo mismo y termina cayendo en una circularidad explicativa, ¿verdad? Esto del cerebro, ¿verdad? Y la ilusión. El neurorepresentacionalismo nos lleva a lo que Kant definió como idealismo empírico, según el cual solo podemos experimentar inmediatamente nuestra propia existencia y solo podemos inferir la de las cosas externas. La idea de definir una realidad desconocida que es causa de nuestras experiencias o que no es dada sin ningún envolvimiento de nuestra parte es para Husserl una postura desviada, que inevitablemente nos lleva a un escepticismo, en lugar de un realismo seguro. En lugar de definir objetivamente la realidad como algo en sí mismo, Husserl hace ver que nuestro acceso a la objetividad, así como el objeto mismo, involucran ambos, la subjetividad y la intersubjetividad. Entonces el último apartado, ¿verdad?, que voy a resumirlo muy rápidamente, es fenomenología y ciencia, ¿verdad? Y sabe ahí básicamente lo que está tratando de responder a la pregunta principal del capítulo, ¿verdad? Y es si el correlacionismo adoptado por Husserl es incompatible o no con la ciencia. Como vimos anteriormente, ¿verdad?, el reclamo de Mediaso es por una realidad que existe independientemente de si la estamos pensando o no. La pregunta es si esto se contrapone a lo defendido por Husserl, ¿verdad? El mismo Husserl afirmó que lo que pertenece en y por sí mismo al mundo es lo que es, aunque yo o cualquiera esté enterado o no de ello, ¿verdad? Cuando Husserl se pregunta por la manera de dar cuenta de, por ejemplo, la geología o la paleontología, afirma que el mundo que conocemos no está actualmente constituido como existe aquí y ahora, sino que también experimentado como teniendo un pasado que trasciende a nuestra existencia histórica y finita. El mundo que nos aparece no es un mundo nada más aquí y ahora, el mundo que nos aparece es un mundo que tiene historia, es un mundo que tiene pasado, ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay existencia, digamos, antes de que la conciencia existiera, ¿verdad? Eso no se está negando en ningún momento, ¿verdad? Lo único que acotaría Husserl es que esos hallazgos de la geología son hallazgos para la conciencia, son hallazgos de la conciencia. Eso básicamente le quita, digamos, la acusación del realismo especulativo a que estamos supeditando la realidad a la subjetividad, y eso no es lo que está haciendo Husserl, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos poner en concordancia los hallazgos científicos del pasado antes del ser humano con las implicaciones del idealismo trascendental del a priori correlacionista? La respuesta de Husserl es que por el mismo hecho de que la realidad no depende de que sea actualmente conocida por un sujeto específico, tampoco supone la simultánea existencia de ningún sujeto. Los momentos tempranos del mundo en la mera naturaleza natural pueden ser reconstruidos en retrospectiva de acuerdo con la razón. En lo único que Husserl insistiría es en que tales hallazgos son correlativos a la conciencia. La respuesta conclusiva de toda la crítica del realismo especulativo al correlacionismo de la fenomenología es que no podemos alcanzar una posición desde la cual podamos comparar el mundo como lo es para nosotros con el mundo como lo es en sí mismo, pero que esto no implica una negación del realismo, sino más bien la forma más radical del realismo, en la medida en que esta correlación se comprende el mundo. Y básicamente eso sería.